Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy tenemos nuevamente a esta gran invitada que admiro y que sabe todo, ella sabe todo, así que vamos a exprimirla para que nos cuente. La tenemos a Natalia Barrera. Hola, Joan, y vamos a hablar sobre el lenguaje simbólico, entre otras cosas. Hola Valeria, ¿cómo estás? Ella tiene la escuela Nefer, en donde da los cursos de alquimia, entre otros, que nos va a contar también un poco hoy. Así que vamos a hablar del lenguaje simbólico, de los símbolos, que es experta en esto. Pueden hacer preguntas, vamos a ver también cómo nos va con el tiempo. Recuerden que estamos, hola Elsa, hola Guille, estoy limitada con el tiempo, así que esperemos que nos dé el tiempo para escucharla y para que puedan hacer sus preguntas ustedes. Hola, sí, bueno, ahí está Nati, ya mismo la agrego, la gran H. Hola, Hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Te digo Mariano o te digo Tuti? ¿Cómo te digo? o Mariana Tuti, pero Mari no me Marino. gusta. Mari Muy no, bien. me puse Mariano o colorada, Tuti. me, me hiciste poner colorada, no se hace De cargo ella, ¿no? entrada. De entrada, Bueno, ¿cómo Tuti, estás? Tuti, Espero que bien, bien. colorada. Colorada. Para hacer tono con tu rojo ahí. ¿Viste? El colorado, el rojo. ¿Cómo estás vos? Yo feliz de Muy tenerte bien. nuevamente. Feliz de estar nuevamente contigo y disfrutar de esta entrevista. Me encanta hablar, ¿viste? Sí, sí. No me había dado cuenta. No, lo No, que me ¿viste? encanta es que últimamente vi varios de tus entrevistas que empezaste a hacer con muchas otras personas, pero que por ahí, viste, la gente te quiere hacer un montón de preguntas, tanto el público como el entrevistado, y no te dejan hablar. Así que yo hoy te voy a dejar hablar, que digas todo lo que quieras. Muy Y ahí bien. justo estaba diciendo que si había preguntas y después quedaba tiempo, las íbamos haciendo, porque a la hora se me corta, por lo pronto, así que estoy censurada. Pero apenas me liberen la ¿Por qué censura, por qué te censuraron? porque compartí en Historias una publicación que hablaba sobre los efectos adversos en la Ah, menstruación, pero solo la compartí en Historias y me ¿eh? censuraron, así que Estamos como en la época de la Inquisición, solo que ahora es a través de las claramente, redes. Ok, claro, bueno, si de última surge, se termina la primera parte y seguimos con una segunda, si querés. perfecto, Vamos viendo, vamos perfecto, surfeando, no hay problema. dale. ¿Se entiende? No nos Sí, vamos a sí, quedar yo con te las ganas. aviso. No, no, yo te aviso ahí con el tiempo que tengo el relojito delante y además porque justo ya que empezamos con este tema que vamos a tratar de hablar en código, ya que ya hablando del lenguaje simbólico, porque vos el año pasado hablaste de Jesús y la vid y que esto Sí, era el COVID, sí. entonces inconscientemente la gente acata, ¿no? Entonces, ¿cómo? Quiero que me cuentes, vos que sabes todo y que sabes la raíz de las palabras y todo, ¿cómo afecta el lenguaje en la sociedad y desde cuándo viene esto? Ya que hablaste también de la Inquisición, esto de que no nos dejen acceder al conocimiento o a la información. Te dejo que nos cuentes. Bien, bueno, lo primero, ¿quién iba a la Inquisición? O sea, ¿quién iba a la hoguera? Eran los herejes, eran llamados así. Y hereje significa el que elige libremente, el que es libre. Entonces ya ahí estamos entrando en el tema, ¿no? El que es libre de pensar, el que es libre de cuestionar, es considerado en esa época un hereje. Y por ser hereje iba a la hoguera. O sea, de trasfondo, digamos, era un gran beneficio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la casa de brujas surge después de una gran peste, de una gran epidemia. ¿Sí? ¿Qué pasa? La iglesia siempre ha cobrado impuestos junto con el reinado en ese momento, ¿no? Vamos a la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Como se muere mucha gente, hay menos impuestos.
Entonces, ¿qué pasa? Deciden hacer esta casa de brujas porque las brujas eran las chamanas que daban ciertas hierbas a las mujeres para que no se produzca el embarazo, ¿sí? Como métodos anticonceptivos, y también producían los abortos. Entonces, lo primero que van a hacer es matar a estas comadronas, a estas mujeres llamadas, nombradas como brujas, porque ellas son las que tienen en principal medida la clave de las medicinas y también era la manera que tenían ellas de alguna manera frente a violaciones y frente a un montón de circunstancias, hacer que no se produzca un embarazo. Entonces, la iglesia también manda a matar a estas brujas para que la gente empiece a tener hijos y entonces ahí pudiera cobrar impuestos. Aparte, cuando vos, o sea, suponete, vos vas a la hoguera, te digo, Mariana, vas a la hoguera, ¿sí? Bueno, te matan, te prenden fuego, pero se quedan con todas tus pertenencias la iglesia. Tu casita, tus ahorros, todo. ¿Entendés de dónde viene la riqueza del Vaticano? O sea, son muchas historias, ¿no? Cuando leemos un poquito entre líneas y la historia, empezamos a entender de que, bueno, fueron los primeros ladrones. En el nombre de, bueno, y lo mismo pasa con los impuestos. Es como un robo, pero vos lo aceptás. Se entiende que acá entramos en lo que sería el mito del loco, porque el loco dice, esto está mal, pero le dicen que es loco porque tiene que pagar por ser libre o por estar en una sociedad. ¿Se entiende? El loco cuestiona y dice, ¿por qué te va a pagar impuestos? ¿Por qué me tengo que poner algo que yo no quiero? ¿Por qué tengo que...? No, vos estás mal. Vos sos el que está mal. Entonces te vamos a encerrar y te vamos a llevar a la hoguera o te vamos a internar y te vamos a poner así porque vos... No. Los locos son los que aceptan una sociedad enferma, que no pueden cuestionar y que tienen que aceptar todos como si fuesen borregos, ¿no? Entonces siempre fue así y siempre va a ser así porque es parte de lo que Platón nombró, ¿no? Salir de la caverna, ¿no? Todos nacemos en una caverna, en un sistema de creencias, de límites, hay cosas más profundas y otras menos profundas, pero básicamente todos estamos en una cárcel y el día que te enterás que estás en una cárcel, querés salir, pero el tema es que estás solo. Porque el que está dentro dice, no, yo no quiero salir, esta es mi casa, este es mi lugar, ¿no? Esta es la realidad. Y entramos en una especie de locura porque nadie quiere cuestionar, porque en el momento que cuestionas, empezás a cuestionar todo y al cuestionar todo empezás a entender que nada existe. Y entramos en lo que se llama la física cuántica. Entramos en lo que se llama la física de las partículas. Entonces, uno tiene que, o sea, el místico, el loco, el profeta, vive entre los dos mundos. Vive una verdad que está dentro de sí y que solo la puede compartir con algunos pocos o con nadie, y tiene que vivir en una mentira fingiendo algo que no cree. Eso sería hereje. Se tiene que hacer el boludo, digamos. Yo me siento hoy como un poco en la 3D y un poco en la 5D que se habla ahora, ¿viste? Porque salgo a hacer trámites, no sé qué, 3D. Entonces me pongo el chip de 3D, manejo. Ahora estoy en Tutilandia y estoy en la 5D, veo unicornios, estoy en la mía. Pero qué Es que difícil, ¿no? siempre están esos dos mundos, ¿no? El mundo exterior, que es lo exotérico, y lo esotérico, que es el mundo interior. No siempre estuvieron esos dos mundos. El que ve algo y dice, ah, esas cosas que vos ves, y el que ve lo mismo y dice, ¡ah! Eso, oro en polvo. Entonces siempre depende de los ojos que miran o del juicio, de la cordura de quien mira. Por eso uno llega al camino espiritual porque empieza a cuestionarse, se empieza por un cuestionamiento. Y a veces viene por lo que nosotros nombramos mal, ¿sí? Nos pasa algo malo, y uno ahí es donde empieza a cuestionar, porque se supone, si yo hago todo bien, ¿por qué me va mal? Podemos hacer ese cuestionamiento. Si yo hago todo bien, soy una persona buena, ¿por qué me va mal? Hay algo que me hace preguntarme eso, ¿no? Y bueno, y el mal, los místicos dicen que aparece para que podamos aprender, porque es de la única manera que recorremos el camino, cuando queremos resolver algo. Porque si estuviéramos con todo resuelto, no tendríamos deseos de aprender, de entender, de comprender la existencia. Entonces el mal
ocupa ese lugar de maestro, ¿sí? Pero que cuando yo me enojo con el maestro y no entiendo lo que me quiere decir, es como que repito una y otra vez la misma situación, ¿no? Entonces, es como que hay un gran aprendizaje, pero obviamente hay Ujú. niveles de conciencia. Pues imagínate que alguien vive una situación retraumática y yo le digo, bueno, pero esto, maestro, ¿qué? O sea, tenemos que pasar por diferentes grados de conciencia. El primero es, qué mal lo que te pasó, vamos a llorar juntos, vamos a trabajarlo. Y en un momento que la persona se puede disociar de eso y puede sanar la herida primordialmente, uno ahí empieza a entender que hay un sentido oculto para coordinar con otras situaciones. O sea, a veces la peor de tus heridas o situaciones vino por algo bueno, pero no lo ves enseguida, porque es como una semilla que después se transforma en una bendición. Pero eso requiere también otro tipo de observación. Por eso el proceso interior es tan importante. Ujú. Sí, totalmente. Ahí están comentando, mira, lo loco. Decía Noé que en Argentina nos están bloqueando información de Europa y del mundo. Siempre, ¿no? Como que los medios bajan una línea, una bajada de línea oficial o un discurso oficial y aparte pan y circo para que estemos entretenidos y todo lo que está detrás. Viste, no sé si estás al tanto de la OPPT o no, no, bien, después te paso. Pero es One Public People Trust, que es una organización, como una movida de reconocer el derecho natural. Entonces, cuando conoces el derecho Ah, natural, porque todo lo que es la sociedad, cuando firmamos el DNI, es una ficción jurídica que hace que entremos en la Matrix, digamos, ¿no? Y como recién decías esto de no poder salir, bueno, y sí. el OPPT cada vez junta más gente que, pues ya hay mucha gente que hace años que vive eh, solo mencionando el derecho natural y viaja sin pasaporte, nada de eso, ¿no? Lo que pasa es que como no conocemos, yo estudié abogacía y me acuerdo que me decían el derecho natural, no entendí nada, nunca, de abogacía no entendí nunca nada, pero me acuerdo de haberlo escuchado y ahora es mucho, hay que Ah, como que mira. estudiarlo y aprenderlo. Así que después te paso data, incluso hay grupos en Telegram con toda la información. Entonces ahí podemos ir como de a poquito liberándonos de este sistema que nos hace pagar impuestos, ¿no? O estar esclavos de, Es ¿sí? que lo Así que está impuesto bueno. está impuesto. Todo lo que es impuesto es un impuesto. Todo lo que está impuesto por obligación. Pasa que en una sociedad hay que poner ciertos límites porque también sería un descontrol. O sea, ves que es como un camino del medio, porque sí, no haces nada, pero tampoco te protejo. O sea, quedas a la buena de Dios. Entonces, o sea, eh, hay muchos sistemas dentro del mismo sistema, ¿no? Creo que el tema es la autonomía en sí mismo volvemos a lo mismo, del camino del medio, ¿no? Ni en uno ni en otro, porque terminamos presos de otro sistema, que siempre el sistema parece buenísimo, dale tiempo, después se hace una cárcel, porque cualquier sistema es una estructura creada por el hombre y el hombre es imperfecto. La letra chica, ¿viste? El detalle. Totalmente. Bueno, yo cuando estudiaba abogacía me decía, la ley es la ley. Pero después cuando iba a un examen en derecho penal, yo contestaba según Núñez y te decían, no, el caso práctico era según, o sea, no es que un caso práctico se resuelve de una sola manera, no, depende qué doctrina o qué pensador. Entonces la ley no es la ley, pero la ley es la ley, ¿no? Depende Y de la hecha la ley. ley, hecha la Echa la trampa, trampa. claro. Claro, entonces, bueno, ahí incluso cuando empecé la facultad, con esto de los romanos y el lenguaje, que bueno, vos sabés porque es un éxtasis cuando vas viendo la raíz la etimología de las palabras. De hecho, ahí empecé a escribir mucho y después publiqué mi primer libro ahí re chiquita, porque como que me zambullí en los vocablos y cómo las raíces de sus hábitos, que los romanos veían el vuelo de las aves y decían que un día era fasto o nec fasto, cuándo se podía ejercer el derecho o cuándo no. Y nosotros decimos nefasto como algo triste, algo feo, pero no conocemos
o sea, de facto o nec facto, no conocemos la raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el lenguaje en el momento de crear nuestra realidad si desconocemos toda esta información o tenemos un lenguaje impuesto, hablando de los impuestos? Sí, sí. Bueno, fíjate esto, ¿no? La palabra derecho habla del derecho. Y uno dice, bueno, hay que ir derecho, pero en realidad nosotros estamos divididos entre derecho e izquierdo. Lo derecho es lo masculino y lo izquierdo es lo siniestro, se llama así, es lo femenino. Entonces ya partimos de que la parte femenina es la parte siniestra, es la parte izquierda, ¿no? La que hay que corregir. Y la parte de misericordia, la derecha, la que es de la ley, es la masculina, ¿no? Ahí ya nos viene la raíz bien del símbolo del patriarcado, ¿no? De la patria, ¿no? La patria se llama patria, por el pater, por el padre, por el símbolo, ¿no? Pero las palabras nos cuentan siempre una historia. Lo que pasa es que a nosotros nos llegan las palabras y no sabemos ni siquiera qué significa la palabra. Entonces, para entrar en este tema, lo primero es, bueno, a ver, la palabra palabra. ¿Qué significa la palabra palabra? Porque quizás si entendemos lo que significa el medio por el cual nos comunicamos, ese puente que nos puede llevar a la parte siniestra o a la parte derecha y que nos puede hacer de puente para entrar en diferentes estados de conciencia, que también nos permite enojarnos o alegrarnos cuando escuchamos ciertas palabras, pero esa cosa que no se ve, pero sí se escucha y se siente, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra palabra? Bueno, mira, la palabra palabra significa parábola. Ya ahí entramos en la ficción, porque me está diciendo que la misma palabra es una parábola, es una narración, es un relato, es un mito que lleva una alegoría y una metáfora. Por lo cual la palabra no es un significado, sino un símbolo. Y el símbolo debe ser experimentado para entrar en él. Es decir, no es un código, no es que significa esto. La palabra está hecha como un puente para conectar con los dioses, por eso Dios habla y crea la realidad. Por eso la palabra está en ese lugar divino. Pero escuchémosla. En nuestro idioma, palabra, palabra, palabrar, palabra, pala y labrar. Ahí nos empieza a contar la historia. Es una pala, que es una herramienta, que es una hoja plana con la cual yo hundo en la tierra para labrar la tierra y poner la semilla. Y ahí nos viene el concepto de palo, de la palabra pala. ¿Y el palo qué es? Viene de varita, de vara, de las varas de verbena con las cuales reverberan los sacerdotes en la antigüedad, y de lo cual nos va a venir la palabra verga y varita mágica, como un acto de iluminación y también un acto sexual. O sea, la palabra es una vara que hay que encender, que hay que elevar, que hay que excitar, porque si no, y es como si fuese un pene si no estuviera erecto, no es un faro, no es un falo. ¿Eh? ¿Se entiende? La palabra ilumina cuando está en ese lugar erecto, en ese lugar de varita, en ese lugar de verga, porque la palabra verga viene de verbena, de reverberar, que es iluminar, rebotar, que es un acto de rebotar, de hacer esto constantemente. O sea, yo enciendo el fuego. Esto es encender el fuego. Bueno, eso es lo que hace la sexualidad, que es sublimar, Ujú. frotar, dar calor para que se encienda el fuego, la luz. ¿Sí? Entonces, la palabra nos habla de un acto de labrar la tierra. ¿Y qué es labrar? Labrar es trabajar la materia para darle una forma. No se refiere a la tierra, se refiere a la materia. Por ende, la palabra sirve para darle forma a la materia. Por eso Dios crea a través de la palabra y le da forma al mundo. ¿Vas entendiendo que en la palabra palabra hay una narración, hay una alegoría, hay una comparación, una metáfora con la cual yo, como una varita mágica, le doy forma a la materia? De ahí viene la palabra información.
el in de la información es el in que proviene de la palabra, de lo interno, de quién está hablando ahí, desde qué conciencia está hablando. Y ahí nos va a surgir la palabra mito, porque si hablamos de una narración, si hablamos de una parábola, que es una alegoría, vamos a hablar del mito, porque el mito es una metáfora. La palabra metáfora significa yo transmito, igual que la palabra tradición, significa transmitir, entregar. Yo estoy entregando algo con el mito, con la palabra, con ese relato. Y la palabra mito significa unión, igual que lo que significa símbolo. El mito y el símbolo se unen, porque significa Ujú. reunir, significa unión, significa reconectar, porque el mito del símbolo es que el símbolo son como dos partes que intentan unirse. O sea, el símbolo está intentando hacer de puente con algo más. Es decir, el símbolo me invita a unirme con eso. No me invita a que yo entienda el símbolo, sino a que yo me meta en el símbolo, que sea uno con el símbolo. Entonces, si el símbolo no me unge, no estoy entrando en lo que es el lenguaje simbólico. Estoy entrando en una información nomás. Estoy en una parte de Ujú. profano, de turista del camino y no desde el lugar del peregrino que vive la experiencia de unirse. Por eso es una pareja. El símbolo es una pareja, es el símbolo y yo. Pero si yo no estoy elevado con mi palabra, ¿sí? En ese lugar de varita, con mi palabra, yo no penetro en eso. ¿Se entiende? No penetro, no entro ahí. Por eso, dentro de los templos, siempre los portales, yo me río mucho cuando hablan de los portales, porque la gente no cuestiona y no piensa, ¿no? Porque este tema del cuestionamiento y de pensar está en todas las áreas. No tenemos que caer en la trampa de pensar en la espiritualidad o en la metafísica o en ese tipo de filosofías, como que, bueno, acá está toda la verdad, porque ahí también están las mismas trampas, pero con otros significados, ¿sí? Entonces muchas veces dicen, bueno, hay un portal, el 2 del 2 del 22. ¿Portal de qué? Porque 2222. No, ¿por qué? Porque tenemos que acordarnos, primero, que los portales no están simbolizados así, porque los portales tienen que ver con la luna y el sol, por eso los rituales son lunisolares. Y por ejemplo, yo te digo, bueno, nosotros tenemos este calendario, pero ¿qué pasa con los hebreos que tienen otro tipo de calendario y están en otro año, y en otro mes, y en otro número? ¿Y los chinos? ¿Y los árabes? ¿Y todas las otras culturas? ¿Y los mayas? Entonces, cuando empezamos a entender de que no hay ningún portal que tenga que ver con los números, que eso es simplemente una idea errónea y profana de pensar que porque yo estoy en un calendario que fue creado por el humano en base al deseo egoísta de que julio quería que haya un mes en su nombre y agosto, que no quería ser menos, también se lo puso ahí agosto de Augusto, ¿sí? Y entonces los meses se cambiaron, porque no nos olvidemos que diciembre es 10, viene de 10, o sea, había 10 meses. Entonces, cuando no entendemos por qué nombramos como nombramos inclusive el mes tiene un nombre y el nombre nos habla de un arquetipo que vamos a transitar porque estamos adentro de ese sonido, ¿sí? Y no hay casualidades, tiene ese sonido con ese número simbolizado para que podamos entender la esencia del mes. Pero eso no habla de los portales, porque el portal era simbolizado en las culturas antiguas como un muro, con una puerta, pero, o sea, no podías entrar, ¿sí? Estaba la pared. Pero entonces los arqueólogos decían, lo que pasa que es por los ladrones, una puerta que, no, pero a ver, el ladrón viene y sabe que no hay una puerta, o sea, tiene un sentido, ¿por qué vamos a poner la pared? ¿Sí? Porque el portal nunca es en, en este mundo. Los portales son en el otro mundo. Y el otro mundo entramos todos los días, pero no somos conscientes, que son los sueños. En los sueños vos tenés que entrar a esos portales, a esa puerta. Todos los días entras, porque cuando uno va a dormir, muere simbólicamente. O sea, el alma se despega, pero seguimos conectados, no como en la muerte. Por eso a veces recibimos visitas de personas. Bueno,
por ejemplo, dentro de lo que es la mística cabalista, se dice que la persona que te visita te visita, no es que vos soñaste con tu mamá, no, tu mamá te vino a visitar y te viene a traer un recado, que te lo da en un símbolo, ¿sí? ¿Qué es un símbolo para vos? O sea, te está diciendo algo porque te está trayendo una información del otro campo, para O sea vos. que si sueño con Brad Pitt es porque me vino a visitar Brad ¿Sí? Pitt. ¿Sí? ¿Qué te vino a visitar? Una imagen conocida porque te viene a dar lo que se llama un arquetipo, un símbolo, porque es de la única manera en que vos lo vas a entender. Vos decís, ¿por qué me hablas en símbolo y no me lo decís más claro? Mariana, no hagas ese negocio que te va a ir fatal. ¿Por qué no me lo decís así? Más claro. Porque cuando la cosa es clara no la ves. Tan simple como eso. Mira, es así. Tu amiga te dice, ay, estás más gorda, re directa. Y vos, no me quiso. ¿Entendés lo que somos? Me dijo como No, diciendo, te lo dijo, estás más gordo. Y yo, ¿entendés? Ves el celular y decís, che, está chateando con otra chica, está mandando mensajes, se mandó fotos y eso, no, pero no me está engañando. ¿Qué es más directo que eso, entendés? Entonces, ¿qué pasa? Lo directo no lo vemos, no le prestamos atención. Ahora, vos te acostás a dormir y te aparecen símbolos extraños. Te aparece una víbora con una manzana y tu mamá diciéndote, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Te despertás así como loca y empezás a googlear. ¿Qué es la manzana? ¿Qué es esto? Empezás a hacer cursos, empezás a hacer teoría del sueño, porque fue un sueño revívido. ¿Entendés? Entonces, ¿qué haces? Ya saben. Dice, hasta la voy a mover hacia eso por y ahí. se lo pongo bien incógnito, ¿entendés? Esa sincronicidad re extraña. Ahí vas a ponerte a estudiar, ahí vas a interesarte por entender el símbolo. Entonces, el símbolo viene como una puerta que está cerrada. Vos la ves y te llama. Me gusta este medallón. Algo tiene que me atrae, que me llama, ¿sí? No sé qué es, esa sensación tiene el símbolo, ¿no? Porque el símbolo me invita a hacer una experiencia. Por eso los sueños o cuando la gente se encuentra con el símbolo, la persona tiene que enterarse qué le va a simbolizar en lo particular. ¿Por qué? Porque el símbolo lleva el lenguaje del infinito. Por eso depende de dónde esté el símbolo, depende del contexto y depende de lo que la persona relata cuando vea el símbolo. Las letras son símbolos, los números son símbolos y todo forma una especie de rito, ¿sí? Los rituales. El rito nos va a invitar a actuar, a ajustarnos a ese símbolo para entrar en su universo y poder revelar eso que está oculto detrás del símbolo. Ya quieren que les interprete los sueños. Ahí empezaron. Patti dice, soñé con serpientes de color azul, con blanco enroscada. ¿Qué será? ¿Enroscadas en dónde? ¿No? La serpiente es un símbolo, en el sueño generalmente significa que la persona quiere sanar algo, ¿sí? Pero la serpiente es un símbolo de la sabiduría, es la que está en la tierra, ¿sí? Nos va a hablar de la materia, del cuerpo, por eso cuando te muerde una serpiente en el sueño significa que te está sanando esa zona, ¿sí? Ujú. La serpiente tiene mucho que ver con el dragón, ¿sí? Y el dragón tiene que ver mucho con el ego, por eso hay que ver el contexto. Pero, por ejemplo, me dice una serpiente enroscada, yo ya sé que me está hablando de su cabeza. ¿Por qué? Porque sapiense, viene de serpiente, ¿sí? Entonces, la parte intelectual la tiene enroscada. Es una persona que se está enroscando. Y su mente le da el símbolo de la serpiente para decirle, estás enroscada con un pensamiento, con un tema que no te deja salir y que no te está sanando. Si la está ahorcando, ¿sí? Hay que ver el sueño en lo particular. Hay un taller que señal es uno donde les enseño cómo interpretar los sueños en lo particular, porque el sueño debe ser interpretado por la persona que sueña para que pueda entender su mensaje. Porque cuando hay alguien en el medio,
no se puede hacer esto que hace el símbolo, que es unir. Por eso la persona tiene que dirigirse a entenderlo, para encontrarse con esa verdad que solo la puede revelar la persona. Ujú. Bueno, ahí ya se recoparan con la interpretación de los sueños, pero dice, por ejemplo, Noemí, soñé con mi mamá que falleció, que dormía a mi lado y con un llamado me desperté. ¿Qué significa? Bueno, la madre la vino A a, visitar. a visitar y le está diciendo que está a su lado. Qué Que hermoso. aunque ella no lo pueda ver, está a su lado, la está acompañando, ¿sí? O sea, su espíritu, su alma, su conciencia, su campo, o sea, podemos llevarlo a cualquier ámbito. Podemos hablar de los campos mórficos y decir, el campo mórfico con la información de tu madre está al lado tuyo. ¿Ves que te puede dar más pistas? Uy, yo me acosté pensando, a ver, ¿de dónde miércoles me viene este síntoma? Y sueño que mi mamá está al lado mío. Es muy importante desde dónde me acuesto, porque me da la respuesta, pero me la da simbólicamente, me la da como que me dice, esto es lo que está pasando, pero yo tengo que dar el paso hacia el entendimiento, para tejer ese hilo que se hace entre el símbolo y la comprensión, ¿sí? Ujú. Totalmente. Bueno, están a full acá. Les iba a decir algo más. Perdón, me fui sin querer. Dice, eh, bueno, después, soñaron con naves, con luces, eh, de todo acá me dice, que se caen los dientes. Ay, yo también soñé hace poco que se me caían los dientes, con dinero. ¿Querés hablar de eso? Que Bueno, se caen los dientes, soñar con dinero. los dientes son las decisiones. Los Mm. dientes vos calculás que son como nuestros fusibles, ¿no? Por eso como cuando tenemos caries como que se quemaran. Por eso cuando hay estrés hay bruxismo, ¿no? Entonces los dientes nos hablan de que se están cayendo ciertas decisiones, ciertos deseos. O sea, si yo cuando leo a la persona qué palabras usa, uno puede saber qué es lo que está diciendo. Pero es muy importante entender que no hay sueños ni buenos ni malos y que a veces lo que el sueño está prediciendo va a pasar en mucho tiempo, no enseguida. Por eso es tan importante entender que lo que nos pasa con los sueños es nuestro inconsciente. Por eso soñamos cosas que son re locas, porque entramos en ese campo del infinito, en ese campo de infinitas posibilidades. Y por eso se unen ciertos símbolos y ciertas historias, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan, porque estamos en otro tiempo que es el tiempo unificado. Por eso es un símbolo. Por eso soñás con cosas de cuando eras chica, pero vos estás en otro cuerpo y sos otra persona, y no, como todo desdoblado, porque en realidad entras en ese campo de percepción. Por eso es tan importante aprender a estudiar los sueños y la simbología para poder uno entenderse qué le quiere decir. Porque si no, muchas veces queremos que otro nos interprete y el nivel de conciencia del que interpreta también influye. Porque ese día estaba mal y te está escuchando y escucha lo que quiere y te dice lo que se le antoja. No, los sueños no son para todos iguales. No es que, vos soñás con esto y significa esto. No. Hay No, que ver en qué el proceso está la contexto. persona y qué está haciendo y qué es lo que dice del sueño. Porque en el momento de relatarlo, está encendiendo esa varita, está Claro. diciendo algo entre líneas y hay que desocultarlo, ¿sí? Por eso el símbolo nos invita a reflexionar, nos invita a entender qué es lo que está detrás. Pero si no se escucha a la persona y lo único que se hace es ver los objetos, como diciendo, soñó con esto, soñé con lo otro. No, no, no es con qué soñaste, sino cómo lo soñaste, con qué forma, qué estaba pasando, cómo te sentías en el sueño. Y entonces ahí sí se puede hacer una buena interpretación. Sí, porque además el mismo Google te tira víboras es esto, víboras es esto. Cada uno escribió algo distinto sobre víbora, ¿no? Nati, hablando de símbolos inconscientes, ¿podemos conectar con el inconsciente colectivo a través de los símbolos? Sí, el símbolo es parte de la tradición, parte de la historia. Eh, nosotros estamos conectados al campo.
¿sí? Esto, por ejemplo, está muy explicado con el tema del campo mórfico, ¿no? Los campos de información. Fíjate que se llama mórfico y mórfico, refiriéndose a ese campo de información donde este biólogo expresa, ¿no?, que los animales se conectan a través de este campo y cambian hábitos y conductas y aprenden cosas nuevas a kilómetros y kilómetros de distancia. Nos está contando una historia de este campo invisible, ¿no?, que es esta teoría de cuerdas de vibración, donde las especies se comunican de manera como telepática. Y nos está hablando que este campo, que se llama mórfico, que él le va a poner este nombre porque simboliza la forma, morfo es forma, también nos habla del mito de Morfeo, que está en Matrix. ¿Por qué Morfeo es el que despierta a Neo? Porque es el dios del sueño. ¿Qué me está diciendo Matrix? Che, vos te tenés que despertar, pero cuando vas a dormir, no cuando estás despierto. O sea, vos vas a ver la Matrix, o sea, te vas a salir de la Matrix cuando dormís, no cuando estás acá despierto en este mundo de limitaciones, ¿no? Sino es cuando estás conectando con tu interior, cuando estás con los ojos cerrados. Por eso la sabiduría está simbolizada con los ojos cerrados y dos libros, uno abierto y otro cerrado. Te dice, cuando vas a dormir, subirás por una escalera, como lo subió Jacob, y subirás por esa escalera en base a tu nivel de conciencia. Ahí encontrarás los símbolos para tu camino interior. Dependerá de ti entenderlos y estudiarlos. Si no, pasarán de largo, como pasa el tiempo de los dioses, el tiempo de Kairos. Y entonces habrás perdido la oportunidad de encontrar la respuesta a tus preguntas, por pensar que cuando duermes, duermes, cuando en realidad estás haciendo el viaje que hace el sol todas las noches en el inframundo para ir más allá, que está simbolizado en el libro de los muertos dentro de lo que es la mitología egipcia, ¿no? Ujú. Sos lo más, Nati. ¿Y qué pasa cuando, porque viste que hablaste de un no tiempo y que está fusionado el futuro, el pasado, el presente? ¿Qué pasa cuando tenemos sueños predictivos? Bien, predictivos, previo y dicción. Si yo me tengo que enterar de algo de antemano, es para que yo haga algo con eso, no para que yo espere. ¿Ves? El símbolo me dice, te lo digo, ¿y qué hago con esto? ¿Tengo que hacer algo? Entonces yo tengo que meditar sobre esa información. Yo tengo que entrar en el entendimiento. ¿Para qué yo me entero de esto antes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Entendés que siempre es una invitación a ir más allá? El símbolo me invita a unirme a ese campo invisible que me invita a entender que somos dioses, pero lo hemos olvidado. Y si no vamos a interpretar eso que nos está diciendo el sueño, no hacemos nada, ¿no? Entonces después pasa y dice, ay, yo lo soñé, pero no hice nada. Y es lo Es mismo lo que que un déjà vu, que con un déjà vu, ahí pregunta Claudia, por ejemplo. El déjà vu y el es déjà vu porque tiene que ver con universos paralelos, ¿con qué? tiene que ver con que estás entrando, estás percibiendo antes de que llegue la información al cerebro, porque en realidad nosotros vemos el pasado, no vemos el presente. O sea, nosotros a través de los sentidos, Sí, físicamente a través de los para un sentidos, poco. tarda unas milésimas de segundo. Se hizo un experimento, ¿sí? Donde se ponían electrodos en la persona y se ponían diferentes botones con colores, ¿no? Y le decían a la persona, mira, vos elegí lo que vos quieras, sé libre. Bueno, 2 segundos antes, 0,1 segundo antes, aparecía en la computadora qué es lo que iba a elegir antes. ¿Esto qué quiere decir? Que la mente no está en el cerebro, que la mente está en un campo de información y a vos te llegan pensamientos que no son tuyos, sino que vienen de este campo. Es decir, tus pensamientos no son tuyos. Vos pensás que son tuyos porque vos recibís todo el tiempo. ¿Vos nunca te pusiste a cuestionar por qué pienso lo que pienso si no lo estoy eligiendo? Porque vos recibís información de los diferentes campos, pero solo elegís la que nombrás. Apretás el botón cuando nombrás, sea por la vía que sea, pues imagínate, me dice, ¿y un mudo cómo hace? Elige haciendo
su lenguaje, su símbolo. Yo puedo no decir y sin embargo paso a la acción una de esas actualizaciones. ¿Se entiende? Me huele la cabeza, Nati, por Dios. Bueno, paren un poco con las preguntas también. La gente estamos todos apasionados acá. Bueno, a ver, soñé. ¿Cómo hacemos para que no nos afecte la opinión de la gente cuando no entienden nuestro despertar espiritual? ¿Y qué es para vos de paso? Yo le anexo. ¿Qué es para vos, Nati, el despertar espiritual? ¿Hay un despertar? ¿Hay una cosa que digo, acá es el antes y el después? ¿O son pequeños aha moments, epifanías que vamos como sacando velos? Bueno, si yo te digo, tengo que despertar, ¿cómo estoy? Durmiendo. Sí, es verdad, yo me tengo que despertar mientras duermo. ¿Ves lo que te digo? Pero en la vida cotidiana, ¿qué tengo que hacer? Lo que el sueño me revela. ¿Entendés que estamos perdidos? El sueño me dice, bueno, hoy tenés que hacer A, B, C, D, y te lo doy en símbolo. Es como un mapa, todos los días. Ay, ¿qué soñé? ¿Qué tengo que hacer? ¿Entendés? Por ejemplo, hay gente que dice, no me acuerdo de los sueños. No te preocupes, Claro, sincronicidades aparecerán para recordarte lo que soñaste. Pero si yo no estoy observando las señales, me pierdo el mensaje. Por eso los ángeles se llaman mensajeros, o sea, la palabra ángel significa mensajero. Pero el ángel no es algo que yo me imagino en esa forma, sino el mensaje, el símbolo, que me viene a través de diferentes situaciones, me viene a través de acontecimientos, de personas, de comentarios, me viene el mensaje todo el tiempo, recibo mensajes. Ahora, ¿yo estoy viendo lo similar en lo diferente de eso que me está pasando? ¿O lo divido como el diablo? La palabra diablo significa división, separación. Yo lo veo todo separado. No, lo que me dijo María hoy, y bueno, me puso re mal. Y en mi trabajo, hice mal una cuenta y me descontaron 300 pesos. Uy, con mi marido me peleé y bueno, y ahora no nos hablamos. Y mi mamá me trató mal y ahora me llamó para pedirme disculpas. Y el basurero no pasó por la basura y los gatos agarraron y me tiraron toda la basura ahí. Yo digo, bueno, me pasaron un montón de cosas. No, te pasó solo una, pero como no reaccionás, te siguen pasando. Hasta que entendés lo similar. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué es lo similar? Que estoy entrando en un campo de caos. Estoy entrando en un campo que me lleva a sincronizar con esto. Entonces, cuando la persona no se entera que todo lo que le pasa sigue un mismo hilo, una misma estructura, no está despierta. Por eso se dice despierta. Ahora, ¿qué es el espíritu? La palabra espíritu viene de respirar. Por eso algunos hacen de respirar el camino espiritual. Bueno, hay que respirar, sí. O sea, si vos dejás respirar, te morís. Es verdad. Y a algunos nos cuesta un poco más respirar que a otros, también cuenta. Pero el espíritu nos habla de lo invisible, del aire. El aire da vida y vos no lo podés tocar, ¿sí? No lo lees, no tiene un aroma, ¿entendés? O sea, es como que trasciende a los otros sentidos. Y fíjate esto que el espíritu podría ser simbolizado de alguna manera como la mente, como ese campo. ¿Y cómo era simbolizado en la antigüedad? O sea, cómo los antiguos van a simbolizar a este elemento que es el aire y que es la mente, la parte intelectual, la parte invisible, pero que nos da vida o nos quita la vida. ¿Eh? Es lo mismo, ¿no? Bueno, lo van a simbolizar, por ejemplo, con la baraja, con el mazo, a través de las espadas. Entonces, las espadas, por ejemplo, si alguien estudiara tarot, diría, bueno, las espadas implican conflictos, implican enfermedad muchas veces, implica también la parte intelectual y demás. Es decir, que nos está diciendo que todas las enfermedades y que todos los conflictos parten de un conflicto mental. ¿Ve? Pero hay que unir los pedazos. Y las espadas, fíjate que en la Biblia está nombrada la espada como la palabra de Dios, ¿no? Como una palabra bendita, ¿no? Fíjate, la espada, nosotros tenemos un mito que es el de Arturo, la espada,
la espada Excalibur. ¿Estás ahí, Mariana? Sí, 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 estoy, Porque estoy. veía el Sí. No, espada. no, sí estoy. Por ahí tengo cara de... Espera, me quedo tildada yo, pero estoy, dale. Fíjate en la espada Excalibur, ¿no? Y que tiene el simbolismo o sea, la espada corta, ¿sí? Defiende, protege, ¿sí? Y fíjate que si vos ves la espada, ¿qué símbolo tiene la espada? La espada es Un una palo, hoja, vertical. ¿sí? Y fíjate que por algo se llama en la baraja los diferentes palos. Son palos. ¿Estás ahí? Sí, Ahí estás. Por ahí a veces se te es queda. que por ahí Fíjate que en la necesitamos baraja, que viene de... procesar. Sí, Bien. sí, 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 se había tildado. eh, Fíjate que en la baraja hay diferentes palos, pero se nombra palos. ¿Por qué se nombra palos? Si no son todos bastos. Porque simboliza a esa varita, a esa pala que está en la palabra. Por ende, es un oráculo, pero el oráculo depende de quién habla, ¿sí? Por eso los sacerdotes y sacerdotisas eran los que sabían leer y escribir. O sea, eran los que tenían palabra. O sea, ser sacerdote implicaba tener palabra y tener un dominio de la palabra para poder generar magia, es decir, esa varita, encenderla. Poder elevar la palabra hacia los dioses y poder generar con eso las ofrendas, ¿sí? Y generar el ritual. El ritual no sirve de nada sin la palabra, porque es la palabra mágica lo que enciende el ritual. Por eso ya se sabe un montón de cómo las palabras y las etiquetas influyen en las moléculas. Bueno, Masaru Emoto, que pone al agua diferentes etiquetas, ¿no? A una le da amor, a otra odio, a otra alegría, y empieza a ver que su forma molecular, la forma, la información, este campo mórfico cambia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Las palabras son símbolos. Y hay palabras que quedan plasmadas dentro nuestro, porque tienen poder sobre nosotros, sobre nuestra materia. Nos labran, ¿ves? Es una palabra que nos labra, nos Ujú. pone la Sobre todo si semilla. somos agua. Entonces, si Masaru Emoto comprobó esto en un vaso de agua, imagínate nosotros que somos 70-90% agua, ¿no? Es que el tema de somos agua, ¿no? Somos sangre. De ahí nos viene el santo grial, la sangre. La sangre es roja, como el mito de la rosa y el camino iniciático, ¿no? Ese rojo que está también en el hilo rojo, ¿no? De ese hilo del destino que está simbolizado, atado al dedo meñique porque es el dedo de Mercurio, que es el que comunica, el de la mente, el mensaje, la palabra. Se llama dedo auricular porque es el que se puede meter en la oreja. Por ende, nos habla de escuchar la palabra. Y que cuando escuchamos la palabra encendemos ese hilo rojo que nos lleva hacia el destino de esa palabra, no otra. Y nos hace enredarnos y nos hace ir a diferentes situaciones en base a ese campo. Entonces, cuando podemos entender que lo que da forma es el símbolo y que el símbolo es un relato, es un mito, implica que la palabra va a ser fundamental para entrar en diferentes campos, tanto sea para salir de campos y cortar como una espada con eso que ya no quiero, así como entrar a otros campos, ¿sí? Y sembrar con mi palabra, labrar con mi palabra para que penetre la semilla. Por eso dentro de la baraja, por ejemplo, está el aire, la mente que simboliza la espada, vamos a tener al oro, a la materia, como parte de la tierra, ¿sí? Después vamos a tener las copas como el agua, como las emociones, como los líquidos, ¿sí? Y después vamos a tener el fuego como el basto. Ujú. Por ende, cuando nosotros hacemos un ritual y encendemos una vela, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué encendemos vela en un ritual? Pregunta, cuestionémonos. ¿Por qué tengo que encender una vela? ¿Por qué no puedo hacer un ritual sin encender nada? Fíjate, sin encender ni saumerios, ni nada. Hace un ritual, pues no le ponga fuego. ¿Qué pasa? Qué aburrido.
Qué Es aburrido. aburrido. ¿Y Y qué pasa no, con el que no fuego? están los elementos. Necesitamos los elementos, los 4 elementos para hacer un ritual. ¿Y cuál es? ¿Y por qué son 4 y no más? Y porque algunos dicen 4, otros dicen más. Como la madera, el metal, el éter, para la medicina china, o para la Pero ayurveda. claro, dependiendo del mito. Claro. ¿Ves? Cada mito dice, bueno, en mi mito hay 90 elementos, en mi mito hay 3, en mi mito hay 5, en mi mito... O sea que depende del mito, es el ritual. Entonces yo, si tengo adentro mío un mito, que qué sé yo, es el paradigma religioso, fíjate que religión significa religar, reunir, igual que hace el símbolo, porque en realidad la religión debería unir al símbolo de Cristo, ¿no? Por eso las catedrales son un símbolo del cuerpo de Cristo, y lo que te dan es el cuerpo de Cristo. Todo es un ritual del mismo símbolo, ¿sí? Para conectar con ese mito. Ahora, yo tengo un mito, un relato, y voy a un lugar donde yo no conozco el mito. ¿El ritual me va a hacer efecto? No sabemos. ¿Por qué? Porque si el que me hace el ritual sí está en el mito, capaz que sí, Capaz que emana eso y yo percibo la vibración. uno empieza a cuestionar y decís, ¿y qué hace el ritual? O sea, ¿qué función cumple el ritual? ¿Qué es la vela? ¿Por qué la vela se llama vela y no se llama de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué se llama vela la vela? Y no se llama fuego, o no se llama, no sé, de otra manera. ¿Por Lucecita, qué qué? sé yo. ¿Por qué? ¿Por La qué? palabra, la palabra velas viene de la palabra vigil, que significa guardián nocturno. Mirá, ahí ya nos empieza a hablar de que, claro, viene la noche y el fuego, esa luz encendida, es el que nos permite ver y protegernos. Fijémonos los animales en otra época, los enemigos. Entonces Por la eso luz, vela, para que te permite ver vela. vela, bien, ¿eh? Sí, hasta el sonido de ver, ¿sí? Y la vela también significa alumbrar. Y fíjate que nosotros cuando damos a luz significa alumbramiento. Por ende, la vela cumple un lugar de parir, de dar a luz, de alumbrar. Pero también vela viene de velum, que significa la vela de los barcos. No nos olvidemos que la palabra arca en hebreo significa palabra. Por ende, ahí hay otro detalle, que la vela hace que se mueva la palabra. Con el viento de la palabra, yo muevo al barco hacia el mar. ¿Estás ahí? Sí, Bien, sí, sí. hacia la tierra Muevo. prometida, Bien, entonces, ¿sí? ¿se puede decir Y esa que la vela, vela, pará, y esa sí, vela es de tela. sí, Tela significa tela que tiene un simbolismo de la tela que la teje una araña, y la araña es el símbolo del texto para los indios. Lo representan como una abuela araña que teje los hilos del destino, que son invisibles, que son esos campos. ¿Ves? no, 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 es que sos lo más, Nati. Escucha, si la vela representa dar a luz, o sea, lo femenino, pero además también representa la vela como con el mástil, lo masculino, ¿es hermafrodita la vela? ¿Qué te está diciendo? Porque la vela viene de la abeja. Y la abeja es el símbolo del oro para los egipcios. Es la miel, es lo dulce. ¿Sí? Y la abeja, ella puede volar y no se entera que matemáticamente no puede. Ella se eleva, va en contra de lo sobrenatural, por ende es un símbolo de magia. Por eso una de las sacerdotisas más antiguas, que María Magdalena, va a usar el símbolo de la abeja, porque no nos olvidemos que los bebés vienen de París, para Isis. Y la abeja, que es un símbolo, ¿no?, de los reinados de Francia, nos va a traer el símbolo de la vela a través de la abeja, que es la flor de lis.
¿Ves cómo se empiezan a anudar los símbolos para contarnos una misma historia? Pero que si no entendemos la historia para nuestra vida, nos queda, ay, qué lindo que es idolatrar al personaje, ¿no? Y el personaje simplemente es un arquetipo, es un mito que nos invita a entrar por ese portal. Por ejemplo, mira, yo acá tengo llaves. Tengo una llave. ¿Qué es una llave? Abre una puerta, es una herramienta La para abre, abrir una ¿cierto? puerta. ¿Y por qué llave se llama llave? Por llave, ¿Y quién es llave? Dios. Y esta llave, y esta también es una llave, mira, Qué hermosa. pero son distintas. ¿Y esta? También es una ¿Y llave. esta? Todas son llaves, pero abren diferentes puertas. Cada uno tiene un Dios, una llave adentro, que abre una puerta, la propia. Por eso las puertas, los portales, solo entra uno y son chiquitos, generalmente te tenés que agachar, porque es para uno, no puede entrar más de una persona. Porque nos explica que el camino hacia encontrarnos con el símbolo es un camino individual, propio, que la persona tiene que encontrar. Por eso, por ejemplo, Yahvé, que es el Dios dentro de lo que es la mística judía, ellos en la puerta, ellos tienen algo, ¿no? Que tiene que ver con Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, Shema es escuchar. Entonces ya de entrada nos dice que para entrar por esa puerta yo tengo que aprender a escuchar. ¿A escuchar qué? Lo que significa la palabra. Porque la palabra es una semilla que yo estoy labrando en la tierra. Porque la palabra humano significa tierra. ¿Se entiende? ¿En qué tierra está esa palabra? En mi tierra. Y yo voy a generar un campo de información para que esa semilla, que es mi palabra, crezca y florezca. Entonces, si yo estoy sembrando las semillas que no quiero, ¿qué voy a producir? El fruto que no quiero. Entonces, el fruto, el resultado que tengo, simplemente me va a dar la constancia de lo que yo estoy sembrando. Pero como no soy consciente, culpo algo externo y no me doy cuenta de que hay algo en lo que yo estoy sintonizando con eso. Aprender a cuestionarlo, aprender a preguntarme para qué yo vivo esta situación, es el primer paso para encontrarme con el símbolo. Y el símbolo me va a hacer ciertas preguntas que yo tengo que aprender a responder para entrar en ese campo, ¿sí? El símbolo no es algo que me va a dar un otro. El símbolo me dice, estás pasando por esto porque vos tenés que salir de esto. Nadie puede pasar por esa puerta que no seas vos. Los demás te pueden dar la información, te pueden contar una historia, pero vos tenés que encender el mito, el relato en el que estás, para poder usar el símbolo como esa unificación, porque el símbolo nos conecta con ese concepto de Dios. Por eso los estudios se llaman estudios, porque nos habla de estudios como ese Dios interno, como esa puerta que hay que abrir y que uno abre y cierra con sus palabras. ¿Sí? Wow, me encantó lo de estudios. Nati, nos queda 1 minuto y medio. Vos decime si cortamos acá o le damos o vamos haciendo cierre. Lo que vos quieras. Si querés, seguimos, yo te doy drama. Bien, listo. Es Lo que más, sí, tengo drama para seguir dramatizando. bien, entonces apenas se corte, vamos a iniciar de nuevo y Dale, yo edito rápidamente para ponerte como colaboradora porque si no, no me va a dejar. Así que espérennos 1 minuto que, que volvemos, ¿sí? Es más, si dale, querés lo cortamos ya, así no nos corta dale, Instagram y ya dale, iniciamos de nuevo. dale, genial. Mira, 4, 4, 5.